¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alfredo Martínez Alemán. Estoy estudiando la carrera de Ingeniero Mecánico Electricista en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en este día voy a comenzar la grabación de la práctica número 5 de Circuitos Eléctricos 2, de los circuitos RLC conectados en serie, en paralelo y en mixto. Comenzando con los cálculos, para la toma de la resistencia se tomó un foco de luz cálida para hogar, como se ilustra en la imagen, de una potencia de 35 watts, la cual se disminuyó aquí la tenuidad de la punta del lápiz. No se alcanza a ver, pero con los cálculos, por medio de la ley de Ohm, pude conocer lo que fue la resistencia. Hablando en el tema de la capacitancia, se tomó un capacitor de lavadora, el cual consta de 200 microfaradios, conectado a una alimentación de 127 para una potencia de 1 HP, o equivalente a los 746 watts que tenemos aquí. Por medio del cálculo pude conocer la resistencia. Por último, para la inductancia pude obtenerla mediante un motor de licuadora, el cual consta, pues como sabemos, de un embobinado, el cual su fuente de alimentación serían 127 para este caso, una potencia de 600 watts y una inductancia de 20 milihenrios. Hasta ahorita el valor de la L, que viene siendo la inductancia, no me serviría de tanto, ya que voy a conocer primero su resistencia, el cual lo determiné mediante cálculos. Para el cálculo de las impedancias, bueno, sabemos que la reactancia en L y la reactancia en C, pues va a ser lo mismo a la capacitancia agregando su valor del ángulo. Recordemos que la inductancia está a más 90 y la capacitancia a menos 90. Una vez conociendo los valores de L y C, puedo sustituir en las fórmulas para encontrar lo que son las reactancias, agregándoles, teniendo el valor, su ángulo, convirtiéndolos en impedancias. Teniendo el circuito RLC, habiendo previamente calculado resistencias e impedancias, conectamos lo que es el primer circuito en serie, el cual consta de mi resistencia de foco, la bobina y el capacitor. Haciendo el análisis de todas las impedancias, ¿verdad? Recordemos que tenemos solamente la parte imaginaria de la reactancia, la parte imaginaria de la conductancia, de la capacitancia, y aquí tenemos los valores finales de Z, para el cual el cálculo, ¿verdad? Primero lo que hicimos fue determinar una impedancia total para después conocer mediante el voltaje RMS o voltaje de alimentación la corriente total, y poder así, se sabe que como es una conexión en serie, todos los tres elementos van a tener la misma corriente. Por lo tanto, aquí la corriente no importa, sino el voltaje, al que las caídas de tensiones que existen dentro del circuito. Entonces, cada una de las impedancias, multiplicándolos por la corriente total, nos va a dar los valores de los voltajes, que comprobaremos próximamente en nuestro multisim. Para el circuito paralelo RLC, pues tenemos, como bien lo dice su nombre, los tres elementos conectados en paralelo. Recordemos que para determinar la suma de un par o n número de impedancias, recordemos que para paralelo es la suma, es el inverso de la suma de los inversos. Por lo tanto, aquí lo hice de forma escalonada para poder determinar al final su Z total o impedancia total. Por medio de la impedancia total y el voltaje RMS pude conocer lo que es la corriente total del circuito. Recordemos que como es una conexión en paralelo, el voltaje va a ser el mismo en cada uno de los elementos, pero esta corriente se va a dividir. Entonces aquí lo que me importa es la corriente. El voltaje, como podemos ver en todos los cálculos, es el mismo. Todos tienen el mismo voltaje. Sin embargo, la corriente no. Entonces, dividiéndolos entre sus respectivas impedancias, conocemos lo que son las corrientes, que también próximamente lo vamos a comprobar mediante nuestro software. Y por último, para el circuito mixto, que el RLC, tenemos la resistencia conectada en serie a la fuente y aquí un par entre la bobina y el capacitor conectados en paralelo. Recordemos que, bueno, para mi caso lo que hice primero fue encontrar una Z equivalente para este par que está aquí, que es lo mismo que estamos viendo aquí, el inverso de la suma de los inversos de la impedancia de C más la impedancia de L, y me da arroja un valor. A ese valor le agregué lo que fue ZR para encontrar una impedancia total. Esa impedancia total, junto con mi voltaje, gracias a ese par de datos, saqué lo que fue la corriente total del circuito.
Entonces, si este está en serie, ¿verdad? Va a tener esa corriente total, ¿verdad? Y esa corriente total también la va a tener el par producido, es decir, esta impedancia equivalente 1 que tengo aquí. Esta impedancia me va a tener esta corriente. Entonces, conociendo el concepto, ¿verdad? Sabemos que el voltaje, la caída de tensión en la resistencia, pues va a ser la corriente total multiplicada por ZR, que viene siendo impedancia de la resistencia. Conociendo su voltaje de esa manera, podemos identificar también que la Z equivalente, que viene siendo el par o la suma de la bobina y del capacitor, la corriente también va a ser la misma, ya que está en serie. Por lo tanto, sacamos mediante el producto de la corriente y de la impedancia, sacamos el voltaje, conociendo así que de ahí, de esa Z equivalente, provienen otras dos que viene siendo impedancia de la L, impedancia de C o impedancia de capacitancia y impedancia de inductancia. Las dos se van a encontrar con el mismo voltaje, ya que están en una conexión paralelo. Entonces, por último, conozco sus corrientes una vez teniendo el valor de sus respectivos voltajes, que es el mismo, el valor de sus impedancias, y conocemos lo que es el valor de las corrientes. Entonces, previamente ya teniendo todo esto, vamos a irnos ahora hacia los circuitos. Nos encontramos en el circuito serie, el RLC. Vamos a comprobar aquí con los multímetros, donde XMM1 pertenece aquí a lo que es la toma del voltaje de la inductancia. Para XMM3 es la toma del voltaje en el capacitor, y XMM2 es la corriente que circula por ahí, que viene siendo en este caso aquí 0.275 amperes, que a nosotros en nuestro cálculo nos dio 0.273, es parecido, ¿verdad? Recordemos que puede haber un poco de variación. En cuanto a este valor nos dio 3.59 o 3.60, no lo recuerdo muy bien, y aquí nos dio 2.05. Algo así nos había dado nuestros cálculos, prácticamente pues están bien. Quiero pensar que en lo personal es pues por las caídas de tensión, que se encuentran voltajes, que no es como la corriente directa, ¿verdad? De circuitos eléctricos 1, donde no debe haber, se supone, variación, que es ideal, ¿verdad? Para el circuito paralelo, vamos a detener acá este circuito. Para el circuito paralelo vamos a dar inicio, y pues aquí nos muestra, ¿verdad? 9.6 amperes es lo que nos muestra el 4, que en este caso viene siendo la corriente del capacitor. La corriente del capacitor, 9.6 amperes, que también nos dio en los cálculos. Aquí tenemos los 127 volts, que están variando un poquito ahí por las caídas de tensión, como lo había mencionado, por el voltaje, que viene siendo la toma de este multímetro, que viene siendo, obviamente, pues como es una conexión paralelo, todos los elementos van a tener voltajes. Sin embargo, aquí no nos interesa conocer los voltajes, sino conocer las corrientes. Entonces, este XMM3, que viene siendo la toma de corriente en la bobina, nos indica 16.79 amperes, lo cual también nos había dado parecido. Y aquí recordar que este es la toma de corriente de la resistencia, ¿ok? De la impedancia resistiva. Aquí nos había dado, si no mal recuerdo, 270 y algo de amperes, 272, 273. Varía un poquito, pero no es mucho. Vamos a detener este circuito, y por último vamos a ir al circuito mixto. Y el circuito mixto vamos a correrlo. Ahí está la toma de lo que son el multímetro 4.275 amperes, que también nos había dado en los cálculos. Y como podemos ver, estos dos voltajes se repiten, que viene siendo las caídas de tensión respectivamente en el capacitor y en el inductor, como lo hayamos comprobado. Entonces, como comentario final, me gustaría agradecer a este tipo de prácticas que nos ayudan poco a poco a ir visualizando, no solamente mediante cálculos, sino con métodos de comprobación, en este caso con circuitos, nos ayudan a ir comprobando y a reforzar los conceptos que poco a poco obtenemos. Quizás circuitos eléctricos uno puede hacer todo ideal, puede hacer todo, ¿verdad? A lo mejor bonito, entre comillas. Sin embargo, circuitos eléctricos 2, pues es la que realmente utilizamos en nuestro hogar, en la vida diaria, en las industrias. Entonces, siempre debemos estar constantes de eso, de estar conscientes de eso, ¿verdad? Porque como ingenieros, pues debemos conocer acerca de eso, ya que pues la rama de eléctrica, siempre lo he dicho, es una de las ramas más importantes para mí, más que importante, es
como me gustaría profundizarla más cada vez, cada vez. Y sin duda es una rama de mucho interés en lo personal. Entonces, para concluir esta práctica, pues se logró el objetivo. Todos los cálculos salieron correctos, el cálculo de las impedancias. Y pues sería todo de mi parte.